Norma Internacional de Información Financiera número 1. Adopción por primera vez de las normas internacionales de información financiera. Objetivo 1. El objetivo de esta NIF es asegurar que los primeros estados financieros con arreglo a las NIF de una entidad, así como su información financiera intermedia, relativos a una parte del período cubierto por tales estados financieros, contienen información de alta calidad que a. Sea transparente para los usuarios y comparable para todos los períodos que se presenten. B. Suministre un punto de partida adecuado para la contabilización según las normas internacionales de información financiera, NIF. Y, C. Pueda ser obtenida a un costo que no exceda a los beneficios proporcionados a los usuarios. Alcance. 2. Una entidad aplicará a esta NIF en a. Sus primeros estados financieros con arreglo a las NIF. Y, b. En cada informe financiero intermedio que, en su caso, presente de acuerdo con la NIF 34 información financiera intermedia, y se refiera a una parte del período cubierto por sus primeros estados financieros con arreglo a las NIF. 3. Los primeros estados financieros con arreglo a las NIF son los primeros estados financieros anuales en los cuales la entidad adopta las NIF, mediante una declaración, explícita y sin reservas, contenida en tales estados financieros, del cumplimiento con las NIF. Los estados financieros con arreglo a las NIF son los primeros estados financieros de la entidad con arreglo a las NIF si, por ejemplo, la misma A. Ha presentado sus estados financieros previos más recientes. A1, según requerimientos nacionales que no son conformes en todos los aspectos con las NIF. A2, de conformidad con las NIF en todos los aspectos, salvo que tales estados financieros no contengan una declaración, explícita y sin reservas, de cumplimiento con las NIF. A3, con una declaración explícita de cumplimiento con algunas NIF, pero no con todas. A4, según requerimientos nacionales que no son conformes con las NIF, pero utilizando algunas NIF individuales para contabilizar partidas para las que no existe normativa nacional. O, A5, según requerimientos nacionales, aportando una conciliación de algunas de las cifras con las mismas magnitudes determinadas según las NIF. B. Ha preparado estados financieros con arreglo a las NIF únicamente para uso interno, sin ponerlos a disposición de los propietarios de la entidad o de otros usuarios externos. C. Ha preparado un paquete de información de acuerdo con las NIF, para su empleo en la consolidación, que no constituye un conjunto completo de estados financieros, según se define en la NIC una presentación de estados financieros. O, D. No ha presentado estados financieros en períodos anteriores. 4. Esta NIF se aplicará cuando la entidad adopte por primera vez las NIF. No será de aplicación cuando, por ejemplo, la entidad A. Abandone la presentación de los estados financieros según los requerimientos nacionales, si los ha presentado anteriormente junto con otro conjunto de estados financieros que contenían una declaración, explícita y sin reservas, de cumplimiento con las NIF. B. Haya presentado en el año precedente estados financieros según requerimientos nacionales, si tales estados financieros contenían una declaración, explícita y sin reservas, de cumplimiento con las NIF. O, C. Presentó en el año precedente estados financieros que contenían una declaración, explícita y sin reservas, de cumplimiento con las NIF, incluso si los auditores expresaron su opinión con salvedades en el informe de auditoría sobre tales estados financieros. 5. Esta NIF no afectará a los cambios en las políticas contables hechos por una entidad que ya hubiera adoptado las NIF. Tales cambios son objeto de a. Requerimientos específicos relativos a cambios en políticas contables, contenidas en la NIC 8 prácticas contables, cambios en las estimaciones contables y errores. Y, b. Disposiciones transitorias específicas en otras NIF. Reconocimiento y medición. Balance de apertura con arreglo a NIF 6. La entidad preparará un balance de apertura con arreglo a NIF en la fecha de transición a las NIF. Este es el punto de partida para la contabilización según las NIF. La entidad no necesita presentar este balance de apertura en sus primeros estados financieros con arreglo a las NIF. Políticas contables. 7. La entidad usará las mismas políticas contables en su balance de apertura con arreglo a NIF y a lo largo de todos los períodos que se presenten en sus primeros estados financieros con arreglo a las NIF. Tales políticas contables deben cumplir con cada NIF vigente en la fecha de presentación de sus primeros estados financieros con arreglo a las NIF, salvo lo especificado en los párrafos 13 a 34. 8. La entidad no aplicará versiones diferentes de las NIF, que estuvieran vigentes en fechas anteriores. La entidad puede adoptar una nueva NIF que todavía no sea obligatoria, siempre que en la misma se permita la aplicación anticipada. 9.
Las disposiciones transitorias contenidas en otras NIF se aplican a los cambios en las políticas contables que realice una entidad que ya esté usando las NIF, pero no son de aplicación en la transición a las NIF de un adoptante por primera vez, salvo lo especificado en los párrafos 25d, 34a y 34b. 10. Salvo por lo que se describe en los párrafos 13 a 34, la entidad en su balance de apertura con arreglo a NIF. A. Reconocerá todos los activos y pasivos cuyo reconocimiento es requerido por las NIF. B. No reconocerá como activos o pasivos partidas que las NIF no reconozcan como tales. C. Reclasificará los activos, pasivos y componentes del patrimonio neto, reconocidos según los CGA anteriores, con arreglo a las categorías de activos, pasivos y patrimonio neto que corresponda según las NIF. Y D. Aplicará las NIF en la medición de todos los activos y pasivos reconocidos. 11. Las políticas contables que la entidad use, en su balance de apertura con arreglo a las NIF, pueden diferir de las que aplicaba en la misma fecha con sus CGA anteriores. Los ajustes resultantes surgen de sucesos y transacciones anteriores en la fecha de transición a las NIF. Por tanto, la entidad reconocerá tales ajustes, en la fecha de transición a las NIF, directamente en las ganancias acumuladas, o, si fuera apropiado, en otra categoría dentro del patrimonio. 12. Esta NIF establece dos categorías de excepciones al principio general de que el balance de apertura con arreglo a NIF de la entidad habrá de cumplir con todas y cada una de las NIF. A. En los párrafos 13 a 25d se contemplan exenciones para ciertos requerimientos contenidos en otras NIF. Y, B. En los párrafos 26 a 34b se prohíbe la aplicación retroactiva de algunos aspectos de otras NIF. Exenciones de aplicar otras NIF. 13. La entidad puede optar por el uso de una o más de las siguientes exenciones. A. Combinaciones de negocios, párrafo 15b, valor razonable o valor revaluado como costo atribuido, párrafos 16 a 19. C. Beneficios a empleados, párrafo 20. D. Diferencias de conversión acumuladas, párrafos 21 y 22. E. Instrumentos financieros compuestos, párrafo 23f, activos y pasivos de subsidiarias, asociadas y negocios conjuntos, párrafos 24 y 25. G. Designación de instrumentos financieros reconocidos previamente, párrafo 25h, transacciones con pagos basados en acciones, párrafos 25b y 25c. Y, contratos de seguro, párrafo 25d. La entidad no aplicará estas exenciones por analogía a otras partidas. 14. Algunas de las exenciones anteriores se refieren al valor razonable. La NIF 3 Combinaciones de negocios explica cómo determinar los valores razonables de los activos y pasivos identificables adquiridos en una combinación de negocios. La entidad aplicará tales explicaciones al determinar los valores razonables según esta NIF, salvo que otra NIF contenga guías más específicas para la determinación de los valores razonables del activo o pasivo en cuestión. Tales valores razonables reflejarán las condiciones existentes en la fecha para la cual fueron determinados. Combinaciones de negocios. 15. La entidad aplicará los requerimientos del apéndice B a las combinaciones de negocios que haya reconocido antes de la fecha de transición a las NIF. Valor razonable o revaluación como costo atribuido 16. La entidad podrá optar, en la fecha de transición a las NIF, por la medición de una partida de propiedades, planta y equipo a su valor razonable, y utilizar este valor razonable como el costo atribuido en tal fecha. 17. Quien adopte por primera vez las NIF podrá utilizar el importe del inmovilizado material revalorizado según CGA anteriores, ya sea en la fecha de transición o antes, como costo atribuido en la fecha de revalorización, siempre que aquella fuera, en el momento de realizarla, comparable en sentido amplio. A. Al valor razonable. O. B. Al costo o al costo depreciado según las NIF, ajustado para reflejar, por ejemplo, cambios en un índice de precios general o específico. 18. Las opciones de los párrafos 16 y 17 podrán ser aplicadas también a. Las propiedades de inversión, si la entidad escoge el uso del modelo del costo en la NIF 40 propiedades de inversión. Y, B. Los activos intangibles que cumplan. Y, los criterios de reconocimiento de la NIF 38 activos intangibles, incluyendo la medición fiable del costo original. Y, los criterios establecidos por la NIF 38 para la realización de revaluaciones, incluyendo la existencia de un mercado activo. La entidad no utilizará estas posibilidades de elección para la medición de otros activos o pasivos distintos de los mencionados. 19.
La entidad que adopte por primera vez de las NIF puede haber establecido un costo atribuido, según CRA anteriores, para algunos o todos sus activos y pasivos, midiéndolos por su valor razonable en una fecha particular, por causa de algún suceso, tal como una privatización o una oferta pública inicial. En ese caso, podrá usar tales medidas del valor razonable, provocadas por el suceso en cuestión, como el costo atribuido por las NIF en la fecha en que se produjo tal medición. Beneficios a los empleados. 20. Según la NIC 19 beneficios a empleados, la entidad puede elegir el uso del enfoque de la banda de fluctuación, según el cual se dejan algunas ganancias y pérdidas actuariales sin reconocer. La aplicación retroactiva de este enfoque exigiría que la entidad separara la porción reconocida y la porción por reconocer, de las ganancias y pérdidas actuariales acumuladas, desde el comienzo del plan hasta la fecha de transición a las NIF. No obstante, el adoptante por primera vez de las NIF puede optar por reconocer todas las ganancias y pérdidas actuariales acumuladas en la fecha de transición a las NIF, incluso si decidiera utilizar el enfoque de la banda de fluctuación para tratar las ganancias y pérdidas actuariales posteriores. Si la entidad que adopte por primera vez las NIF decide hacer uso de esta posibilidad, la aplicará a todos los planes. Diferencias de conversión acumuladas. 21. La NIC 21 efectos de las variaciones en las tasas de cambio de la moneda extranjera exige que la entidad A. clasifique algunas diferencias de conversión como un componente separado del patrimonio neto. Y B. transfiera, cuando venda o disponga por otra vía de un negocio en el extranjero, la diferencia de conversión relacionada con ella, incluyendo, si correspondiera, las ganancias y pérdidas de las coberturas relacionadas al estado de resultados como parte de la ganancia o la pérdida derivada de la venta o disposición por otra vía. 22. No obstante, la entidad que adopte por primera vez de las NIF no necesita cumplir con este requerimiento, respecto de las diferencias de conversión acumuladas que existan a la fecha de transición a las NIF. Si el adoptante por primera vez hace uso de esta exención, A. Las diferencias de conversión acumuladas de todos los negocios en el extranjero se considerarán nulas en la fecha de transición a las NIF. Y B. La ganancia o pérdida por la venta o disposición por otra vía posterior de un negocio en el extranjero, excluirá las diferencias de conversión que hayan surgido antes de la fecha de transición a las NIF, e incluirá las diferencias de conversión que hayan surgido con posterioridad a la misma. Instrumentos financieros compuestos. 23. La NIC 32 Instrumentos financieros. Presentación e información a revelar exige que la entidad descomponga los instrumentos financieros compuestos, desde el inicio, en sus componentes separados de pasivo y de patrimonio neto. Si el componente de pasivo ha dejado de existir, la aplicación retroactiva de la NIC 32 implica la separación de dos porciones del patrimonio neto. Una porción estará en las ganancias acumuladas y representará la suma de los intereses totales devengados por el componente de pasivo. La otra porción representará el componente original de patrimonio neto. Sin embargo, según esta NIF, el adoptante por primera vez no necesita separar esas dos porciones si el componente de pasivo ha dejado de existir en la fecha de transición a las NIF. Activos y pasivos de subsidiarias, asociadas y negocios conjuntos. 24. Si una subsidiaria adopta las NIF con posterioridad a su controladora, medirá los activos y pasivos, en sus estados financieros separados, eligiendo entre los dos siguientes tratamientos. A. Los importes en libros que se hubieran incluido en los estados financieros consolidados de la controladora, establecidos en la fecha de transición de la controladora a las NIF, prescindiendo de los ajustes derivados del procedimiento de consolidación y de los efectos de la combinación de negocios por la que la controladora adquirió a la subsidiaria. B. Los importes en libros exigidos por el resto de esta NIF, establecidos en la fecha de transición a las NIF de la subsidiaria. Estos importes pueden diferir de los descritos en la letra A anterior. Y, cuando las exenciones previstas en esta NIF den lugar a mediciones que dependan de la fecha de transición a las NIF. Y, cuando las políticas contables aplicadas en los estados financieros de la subsidiaria difieren de las que se utilizan en los estados financieros consolidados. Por ejemplo, la subsidiaria puede emplear el tratamiento por punto de referencia de la NIC 16 propiedades, planta y equipo, mientras que el grupo puede usar el tratamiento alternativo permitido. Una elección similar estará disponible para la asociada o negocio conjunto que se convierta en adoptante por primera vez las NIF, en un momento posterior al que lo haya hecho la entidad que sobre ella tiene influencia significativa o control en conjunto con otros. 25.
Sin embargo, si una entidad adopta por primera vez las NIF después que su subsidiaria, o asociada o negocio conjunto, medirá, en sus estados financieros consolidados, los activos y pasivos de la subsidiaria, o asociada, o negocio conjunto, por los mismos importes en libros que la subsidiaria, o asociada o negocio conjunto, después de realizar los ajustes que correspondan al consolidar o aplicar el método de la participación, así como los que se refieran a los efectos de la combinación de negocios en la que tal entidad adquirió a la subsidiaria. De forma similar, si una controladora adopta por primera vez las NIF en sus estados financieros separados, antes o después que en sus estados financieros consolidados, medirá sus activos y pasivos por los mismos importes en ambos estados financieros, excepto por los ajustes de consolidación. Designación de instrumentos financieros reconocidos previamente 25A. La NIF 39 Instrumentos financieros. Reconocimiento y medición, según la revisión de 2003, permite que un instrumento financiero sea considerado en el reconocimiento inicial como un activo financiero o un pasivo financiero a su valor razonable a través de ganancias o pérdidas o como disponible para la venta. A pesar de este requerimiento, la entidad puede hacer dicha consideración en la fecha de transición a las NIF. Transacciones con pagos basados en acciones 25B. Se aconseja, pero no se obliga, a la entidad que adopta por primera vez las NIF, que aplique la NIF 2 pagos basados en acciones a los instrumentos de patrimonio que fueran concedidos en o antes del 7 de noviembre de 2002. También se recomienda, pero no se obliga, a dicha entidad a aplicar la NIF 2 a instrumentos de patrimonio que fueron concedidos a partir del 7 de noviembre de 2002, cuyas condiciones para la consolidación se cumplieron antes de la fecha más tardía entre, a, la fecha de transición a las NIF y, b, el 1 de enero de 2005. Sin embargo, si un adoptante por primera vez decidiese aplicar la NIF 2 a esos instrumentos de patrimonio, puede hacerlo solo si la entidad ha informado públicamente del valor razonable de esos instrumentos de patrimonio, determinado en la fecha de medición, según se definió en la NIF 2. Para todas las concesiones de instrumentos de patrimonio a los que no se haya aplicado la NIF 2, por ejemplo instrumentos de patrimonio concedidos en o antes del 7 de noviembre de 2002, el adoptante por primera vez revelará, no obstante, la información requerida en los párrafos 44 y 45 de la NIF 2. Si el adoptante por primera vez modificase los términos o condiciones de una concesión de instrumentos de patrimonio a los que la NIF 2 no han sido aplicada, la entidad no estará obligada a aplicar los párrafos 26 a 29 de la NIF 2 si la modificación hubiera tenido lugar antes de la fecha más tardía entre, a, la fecha de transición a las NIF y, b, el 1 de enero de 2005. 25C se recomienda al adoptante por primera vez, pero no se le obliga, a aplicar la NIF 2 a los pasivos surgidos de pagos basados en acciones que fueran liquidados antes de la fecha de transición a las NIF. También se recomienda al adoptante por primera vez, pero no se obliga, a aplicar la NIF 2 a los pasivos que vencieran el 1 de enero de 2005. Para los pasivos a los que se aplica la NIF 2, el adoptante por primera vez no está obligado a reexpresar información comparativa en la medida que la información esté relacionada con un periodo o una fecha que sea anterior al 7 de noviembre de 2002. Contratos de seguro. 25D. El adoptante por primera vez puede aplicar las disposiciones transitorias de la NIF 4 contratos de seguro. La NIF 4 prohíbe los cambios en políticas contables para los contratos de seguros, incluyendo los cambios hechos por el adoptante por primera vez. Excepciones a la aplicación retroactiva de otras NIF 26. Esta NIF prohíbe la aplicación retroactiva de algunos aspectos de otras NIF relativos a la baja de activos financieros y pasivos financieros, párrafo 27. B. La contabilidad de coberturas, párrafos 28 a 30. Cese las estimaciones, párrafos 31 a 34. Y, d. Activos clasificados como mantenidos para la venta y operaciones discontinuadas. Baja de activos financieros y pasivos financieros 27. Excepto por lo permitido en el párrafo 27A, el adoptante por primera vez aplicará los requisitos para la baja contable de la NIF 39, de forma prospectiva para las transacciones que tuvieron lugar a partir del 1 de enero de 2004. En otras palabras, si el adoptante por primera vez hubiera dado de baja activos financieros o pasivos financieros no derivados, siguiendo los PGA anteriores, como consecuencia de una transacción que tuvo lugar con anterioridad al 1 de enero de 2004, no deberá reconocer tales activos y pasivos financieros según las NIF, salvo que cumplan las condiciones para su reconocimiento como consecuencia de otra transacción o suceso posterior. 27A.
Sin perjuicio del párrafo 27, la entidad puede aplicar los requisitos de baja en cuentas contenidos en la NIF 39 retroactivamente, desde la fecha que la entidad elija, a condición de que la información necesaria para aplicar la NIF 39 a los activos financieros y pasivos financieros dados de baja como consecuencia de transacciones pasadas fuera obtenida en la fecha de la contabilización inicial de dichas transacciones. Contabilidad de coberturas. 28. En la fecha de transición a las NIF, según exige la NIF 39, instrumentos financieros. Reconocimiento y medición, una entidad A. Deberá medir todos los derivados por su valor razonable. Y B. Deberá eliminar todas las ganancias y pérdidas diferidas, procedentes de derivados, que hubiera registrado según los PGA anteriores como activos o pasivos. 29. En su balance de apertura con arreglo a NIF, la entidad deberá abstenerse de reflejar una relación de cobertura que no cumpla las condiciones para serlo según la NIF 39, como sucede, por ejemplo, en muchas relaciones de cobertura donde el instrumento de cobertura es un instrumento de efectivo u opción emitida. O bien donde el elemento cubierto es una posición neta o donde se cubre el riesgo de interés en una inversión mantenida hasta el vencimiento. No obstante, si la entidad designó una posición neta como partida cubierta, según los PGA anteriores, puede designar una partida individual dentro de tal posición neta como partida cubierta según las NIF, siempre que no lo haga después de la fecha de transición a las NIF. 30. Si, con anterioridad a la fecha de transición a las NIF, la entidad hubiera designado una transacción como de cobertura, pero la cobertura no satisface las condiciones para la contabilidad de coberturas de la NIF 39, la entidad aplicará los párrafos 91 y 101 de la NIF 39, según la revisión de 2003, para dejar de aplicar la contabilidad de coberturas. Las transacciones registradas antes de la fecha de transición a las NIF no serán designadas retroactivamente como coberturas. Estimaciones. 31. Las estimaciones realizadas según las NIF, en la fecha de transición, serán coherentes con las estimaciones hechas para la misma fecha según los PGA anteriores, después de hacer los ajustes necesarios para reflejar cualquier diferencia en las políticas contables, salvo si hubiese evidencia objetiva de que tales estimaciones fueron erróneas. 32. Después de la fecha de transición a las NIF, la entidad puede recibir información relativa a estimaciones hechas según los PGA anteriores. Según el párrafo 31, la entidad tratará la recepción de tal información de la misma manera que los hechos posteriores a la fecha del balance que no implican ajustes, según la NIF 10 hechos ocurridos después de la fecha del balance. Por ejemplo, puede suponerse que la fecha de transición de la entidad a las NIF es el 1 de enero de 2004, y que la nueva información, recibida el 15 de julio de 2004, exige la revisión de una estimación realizada según los PGA que se aplicaban el 31 de diciembre de 2003. La entidad no reflejará esta nueva información en su balance de apertura con arreglo a NIF, salvo que dichas estimaciones precisaran de ajustes para reflejar diferencias en políticas contables, o hubiera evidencia objetiva de que contenían errores. En lugar de ello, la entidad reflejará esta nueva información en su estado de resultados, o, si fuera apropiado, como otros cambios en el patrimonio neto, para el año finalizado el 31 de diciembre de 2004. 33. La entidad puede tener que realizar estimaciones según las NIF, en la fecha de transición, que no fueran obligatorias en tal fecha según los PGA anteriores. Para lograr coherencia con la NIF 10, tales estimaciones hechas según las NIF reflejarán las condiciones existentes en la fecha de transición. En particular, las estimaciones realizadas en la fecha de transición a las NIF, relativas a precios de mercado, tipos de interés o tipos de cambio, reflejarán las condiciones de mercado en esa fecha. 34. Los párrafos 31 a 33 se aplican al balance de apertura con arreglo a las NIF. También se aplicarán a los períodos comparativos presentados en los primeros estados financieros con arreglo a las NIF, en cuyo caso las referencias a la fecha de transición a las NIF se reemplazarán por referencias relativas al final del período comparativo correspondiente. Activos clasificados como mantenidos para su venta y operaciones discontinuadas 34A. La NIF 5 requiere su aplicación prospectiva a los activos no corrientes, o grupos en desapropiación, que satisfagan los criterios para ser clasificados como mantenidos para la venta y las operaciones que satisfagan los criterios para ser clasificadas como discontinuadas tras la fecha de vigencia de dicha NIF.
La NIF 5 permite a la entidad aplicar los requerimientos de la NIF a todos los activos no corrientes, o grupos en desapropiación, que satisfagan el criterio para ser clasificados como mantenidos para la venta y operaciones que satisfagan los criterios para ser clasificadas como discontinuadas tras cualquier fecha anterior a la fecha efectiva de las NIF, siempre y cuando las valoraciones y otra información precisa para aplicar la NIF se hayan obtenido en la fecha en la que esos criterios fueran originalmente satisfechos. 34b. La entidad con una fecha de transición a las NIF anterior al 1 de enero de 2005 aplicará las disposiciones transitorias de la NIF 5. La entidad con una fecha de transición a las NIF a partir del 1 de enero de 2005 aplicará la NIF 5 retroactivamente. Presentación e información a revelar. 35. Esta NIF no contiene exenciones relativas a la presentación e información a revelar correspondientes a otras NIF. Información comparativa. 36. Para cumplir con la NIC una presentación de estados financieros, los primeros estados financieros con arreglo a las NIF de la entidad incluirán, al menos, un año de información comparativa de acuerdo con las NIF. Exención del requerimiento de reexpresar información comparativa de la NIC 39 y la NIF 4, 36a. En los primeros estados financieros con arreglo a NIF, la entidad que adopte las NIF antes del 1 de enero de 2006 debe presentar al menos un año de información comparativa, pero esta información comparativa no precisa satisfacer los requisitos de la NIC 32, la NIC 39 o la NIF 4. La entidad que elija presentar información comparativa que no sea acorde con las citadas NIC 32, NIC 39 y NIF 4 en su primer año de transición, deberá a. Aplicar sus CRA previos en la información comparativa referente a los instrumentos financieros que estén dentro del alcance de la NIC 32 y la NIC 39, así como a los contratos de seguro que entren dentro del alcance de la NIF 4. B. Revelar este hecho junto con los criterios empleados para elaborar dicha información. C. Revelar la naturaleza de los principales ajustes que harían que la información fuera acorde con la NIC 32, NIC 39 y NIF 4. La entidad no necesita cuantificar tales ajustes. Sin embargo, la entidad tratará cualquier ajuste entre el balance referido a una fecha de presentación de un período comparativo, por ejemplo el balance que incluye información comparativa bajo los CRA previos, y el balance al comienzo del primer período bajo NIF, por ejemplo el primer período que incluye información que cumple con la NIC 32, la NIC 39 y la NIF 4, como si se derivara de un cambio en las políticas contables, revelando las informaciones requeridas en los apartados A, hasta, EF, E, I, del párrafo 28 de la NIC 8 políticas contables, cambios en las estimaciones contables y errores. Los apartados F, E, I, del párrafo 28 se aplican solo a importes presentados en el balance en fechas referidas a períodos comparativos. En caso de que la entidad que elija presentar información comparativa que no cumpla con la NIC 32, la NIC 39 y la NIF 4, las referencias a la fecha de transición a las NIF significarán, en el caso de esas normas, solo el comienzo del primer período en el que la información se presente con NIF. Resúmenes históricos. 37. Algunas entidades presentan resúmenes históricos de datos seleccionados, para períodos anteriores a aquel en el cual presentan información comparativa completa según las NIF. Esta NIF no exige que tales resúmenes cumplan con los requisitos de reconocimiento y medición de las NIF. Además, algunas entidades presentan información comparativa según los CRA anteriores, así como la información comparativa exigida por la NIC 1. En el caso de que los estados financieros contengan un resumen de datos históricos o información comparativa según CRA anteriores, la entidad A. identificará de forma destacada tal información como no preparada según las NIF. B. Revelará la naturaleza de los principales ajustes que habría que practicar para cumplir con las NIF. La entidad no necesita cuantificar tales ajustes. Explicación de la transición a las NIF 38. La entidad explicará cómo la transición, desde los CRA anteriores a las NIF, ha afectado a lo reportado anteriormente como situación financiera, resultados y flujos de efectivo. Conciliaciones. 39. Para cumplir con el párrafo 38, los primeros estados financieros con arreglo a las NIF incluirán a. Conciliaciones de su patrimonio neto, según los CRA anteriores, con el que resulte con arreglo a las NIF para cada una de las siguientes fechas. Y. La fecha de transición a las NIF. Y, el final del último período contenido en los estados financieros más recientes, que la entidad haya presentado utilizando los CRA anteriores.
B. Una conciliación de la ganancia o pérdida que haya presentado según los PGA anteriores, para el período contable más alejado en el tiempo que esté contenido en los estados financieros más recientes de la entidad, con su ganancia o pérdida según las NIF para el mismo período. C. Si la entidad procedió a reconocer o revertir pérdidas por deterioro del valor de los activos por primera vez al preparar su balance de apertura con arreglo a NIF, la información a revelar que habría sido requerida, según la NIF 36 deterioro del valor de los activos, si la entidad hubiese reconocido tales pérdidas por deterioro del valor de los activos, o las reversiones correspondientes, en el período que comenzó con la fecha de transición a las NIF. 40. Las conciliaciones requeridas por los apartados A y B del párrafo 39 se harán con suficiente detalle como para permitir a los usuarios la comprensión de los ajustes significativos realizados en el balance y en el estado de resultados. Si la entidad presentó un estado de flujo de efectivo según sus PGA anteriores, explicará también los ajustes significativos al mismo. 41. Si la entidad tuviese conocimiento de errores contenidos en la información elaborada según los PGA anteriores, las conciliaciones requeridas por los apartados A y B del párrafo 39 distinguirán entre las correcciones de tales errores y los cambios en las políticas contables. 42. La NIC 8 no trata los cambios en las políticas contables derivados de la primera adopción de las NIF. Por tanto, los requisitos de información a revelar respecto a cambios en las políticas contables, que contiene la NIC 8, no son aplicables en los primeros estados financieros de la entidad con arreglo a las NIF. 43. Si una entidad no presentó estados financieros en períodos anteriores, revelará este hecho en sus primeros estados financieros con arreglo a las NIF. Designación de activos financieros o pasivos financieros. 43A. Una entidad tiene permitido designar un activo financiero o pasivo financiero previamente reconocido, como un activo financiero o un pasivo financiero a su valor razonable con cambios en resultados o como disponible para la venta, de acuerdo con el párrafo 25A. La entidad revelará el valor razonable de cualquier activo financiero o pasivo financiero considerado en cada categoría, así como la clasificación y el importe en libros incluido en estados financieros previos. Uso del valor razonable como costo atribuido. 44. Si, en su balance de apertura con arreglo a NIF, la entidad utiliza el valor razonable como costo atribuido para un elemento de las propiedades, planta y equipo, para propiedades de inversión o para un activo intangible, véase los párrafos 16 y 18, los primeros estados financieros con arreglo a las NIF revelarán, para cada partida que figure como línea separada dentro del balance de apertura con arreglo a NIF. A. El total acumulado de tales valores razonables. Y, B. El ajuste acumulado al importe en libros presentados según los PGA anteriores. Información financiera intermedia. 45. A fin de cumplir con el párrafo 38, si la entidad presenta un informe financiero intermedio, según la NIC 34 información financiera intermedia, para una parte del periodo, cubierto por sus primeros estados financieros presentados con arreglo a las NIF, cumplirá con los siguientes requerimientos adicionales a los contenidos en la NIC 34. A. Si la entidad presentó informes financieros intermedios para el período intermedio comparable del año inmediatamente anterior, en cada información financiera intermedia incluirá conciliaciones relativas a y su patrimonio neto al final del período intermedio comparable, según los PGA anteriores, con el patrimonio neto con arreglo a las NIF en tal fecha. Y, su pérdida o ganancia obtenida en ese período comparable, tanto el dato del año corriente como el del año acumulado hasta la fecha, utilizando los PGA anteriores, con la pérdida o ganancia con arreglo a las NIF para tal período. B. Además de las conciliaciones exigidas por A. en el primer informe financiero intermedio que presente según la NIC 34, para una parte del período cubierto por sus primeros estados financieros con arreglo a las NIF, la entidad incluirá las conciliaciones descritas en los apartados A y B del párrafo 39, complementadas con los detalles exigidos por los párrafos 40 y 41, o bien una referencia a otro documento publicado donde se incluyan tales conciliaciones. 46. La NIC 34 exige revelar ciertas informaciones mínimas, que están basadas en la hipótesis de que los usuarios de los informes intermedios también tienen acceso a los estados financieros anuales más recientes. Sin embargo, la NIC 34 también exige que la entidad revele información acerca de los sucesos o transacciones que resulten significativos para la comprensión del período intermedio actual.
Por tanto, si el adoptante por primera vez no reveló, en sus estados financieros anuales más recientes, preparados según los PGA anteriores, información significativa para la comprensión del período intermedio, lo hará dentro de la información financiera intermedia, o bien incluirá en la misma una referencia a otro documento publicado que la contenga. Fecha de vigencia. 47. La entidad aplicará a esta NIF si sus primeros estados financieros con arreglo a las NIF corresponden a un período que comience a partir del 1 de enero de 2004. Se aconseja su aplicación anticipada. Si los primeros estados financieros de la entidad con arreglo a las NIF se refieren a un período que comience antes de 1 de enero de 2004, y la entidad aplica esta NIF en lugar de la SIC, 8 aplicación, por primera vez, de las NIC como base de contabilización, revelará este hecho.